Antecedentes de las pandemias. Podemos decir que la globalización ha surgido como un medio para asegurar el crecimiento económico y cultural de los individuos. El aumento de la urbanización y la integración más estrecha de la economía mundial han facilitado la interconexión mundial. Sin embargo, el comercio y los viajes, componentes esenciales de la globalización, contribuyen considerablemente a la propagación de las enfermedades infecciosas. Históricamente, se ha observado las pandemias a lo largo de la historia del movimiento y la comunicación de los humanos. La peste bubónica, causada por los plaguicidas y Yersinia, se transmitió en China hasta Europa a través de las rutas comerciales. Del mismo modo, tras el movimiento de los ejércitos en la Primera Guerra Mundial, la pandemia de gripe de 1918 provocó más de 50 millones de muertos en todo el mundo. Más recientemente, la gripe asiática de 1957, gripe AH2N2, se notificó en 20 países y propagó principalmente por vía terrestre y marítima. Otro caso que podemos ver es la pandemia de gripe de Hong Kong, gripe AH3N2. Se propagó ampliamente vía aérea a lo largo de los años. La globalización ha amplificado la transmisión de la enfermedad a nivel mundial y ha tenido importantes repercusiones. Por consiguiente, la estrecha integración de la economía en los tiempos modernos ha surgido como un mecanismo esencial de transmisión de enfermedades. Las consecuencias de una pandemia no solo se definen en términos de mortalidad, sino también por su impacto en nuestro sustento diario y en la economía, ya que la globalización acelera esta pérdida y cuesta miles de millones de dólares en los Estados Unidos. Todo esto en gastos de gobierno. Las pandemias afectan a la economía en términos de demanda y de oferta. En primer lugar, los consumidores e inversores tienden a perder la confianza en los mercados afectados por la pandemia, depreciando así el lado de la demanda del mercado. En segundo lugar, el ausentismo y la reducción de la fuerza de trabajo anulan el lado de la oferta. Y por último, la salud pública y la respuesta internacional a las pandemias afecta a la economía y las políticas de desarrollo en el comercio, los viajes y la respuesta sanitaria. Una pandemia también puede afectar a la economía en términos de desaceleración del crecimiento económico de los países afectados, lo que nos conduce a una reducción del comercio y el aumento de la pobreza. Por ejemplo, la pandemia de gripe en el año de 1918 presentó pérdidas financieras de forma de disminución de la educación, aumento de las discapacidades y disminución de la situación socioeconómica. Otro efecto importante de las pandemias se manifiesta en forma de reducción de la fuerza de trabajo. El impacto que la COVID-19 puede ejercer en los sistemas de salud del mundo varía. Es probable que los países de ingreso bajos y medios con sistemas de salud menos desarrollados se enfrenten a retos más importantes y sigan siendo vulnerables en el control de la COVID-19 en comparación con otros países de ingresos altos. Por consiguiente, la determinación de los índices de vulnerabilidad a nivel nacional es fundamental para ayudar a los encargados de la formulación de la política y a la OMS a controlar y mitigar mejor los efectos de la pandemia. Viajes aéreos. La mayoría de los países con aerolíneas han respondido al COVID aplicando prohibiciones de viajes internacionales desde los países afectados. En promedio se ha observado una reducción de alrededor del 30% en los precios de las acciones de las principales aerolíneas. Viajes marítimos y comercio. La Corporación Carnival, uno de los grandes ejemplos, ha suspendido su servicio de marzo a abril y perdió el 60% de sus precios de sus acciones. Como en el comercio en Estados Unidos, en Los Ángeles hubo una reducción del 22%, así como en Shanghái, que se redució el 20%. Como se sabe, el distanciamiento social se ha implementado desde que estalló la pandemia, lo cual ha llevado a la cancelación de muchos eventos en todo el mundo. Uno de los eventos cancelados fueron los Juegos Olímpicos de Verano del 2020, reprogramados para el 2021. Estas cancelaciones han tenido un impacto negativo en la fuerza laboral, con los cierres y restricciones adoptadas como medidas contra el COVID-19 también. Las industrias más afectadas fueron la manufactura, el alojamiento, los servicios de alimentación y el comercio minorista, para los cuales se estima que se necesitarán de tiempo y esfuerzo considerables para que dichos sectores se recuperen. Impacto en la capacidad de atención sanitaria. La imprevista pandemia ha desafiado a los sistemas de salud en todo el mundo. Algunas naciones se ven menos afectadas que otras, como lo demuestra la tasa de mortalidad de cada país. La tabla 6 ilustra los casos, la recuperación y las tasas de mortalidad de COVID-19 en países con sistemas sanitarios desarrollados. El Reino Unido tiene la tasa de mortalidad más alta, seguido de los Países Bajos. Canadá tiene un alto número de casos en la lista de los 10 principales sistemas de salud desarrollados y una baja tasa de fatalidades del 2.46%. La menor mortalidad se registró en Australia. Los casos actuales confirmados en los principales países se vieron afectados a partir del 20 de junio del 2020 y la capacidad actuales de atención de la salud se enumeran en el cuadro 7. Al 7 de noviembre del 2020, los Estados Unidos han realizado más de 157 millones de pruebas diagnósticas de COVID-19 y han reportado más de 10 millones de casos y 0.23 millones de muertes. Actualmente hay 2.9 camas de hospital por cada 100.000 personas y 34.7 camas en la UCI por cada 100.000 habitantes. El número de ventiladores disponibles en los Estados Unidos es de 177 millones.
Impacto COVID 2019 en alimentación y agricultura. El impacto de COVID-19 en las industrias de la alimentación y agricultura fueron muy devastadoras. Se sabe que en países como el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda han informado sobre interrupciones en la producción y suministros, pero curiosamente estos países tienen impacto bajo en el choque de demanda por COVID-19. Países que tienen el PBI agrícola alto refleja una baja exposición en la oferta, pero una alta exposición en las perturbaciones de demanda. Además, las caídas de servicios y consumos en las cadenas alimenticias llevó a que se den numerosos cierres debido a bloqueos. Gracias. Las instituciones académicas. Las instituciones académicas han observado importantes perturbaciones similares a las de otras grandes industrias. La mayoría han incurrido a trasladar las clases en línea y a cancelar clases presenciales. La transición a las clases en línea trajo consigo muchos problemas logísticos. Los resultados de una encuesta mostraron que casi el 10% de las instituciones no cuentan con las instalaciones e infraestructuras necesarias para impartir clases en línea. Además, el 80% de las instituciones que participaron en la encuesta informaron de un impacto negativo en la investigación de las instituciones superiores debido a la prohibición de viajar, la cancelación de eventos de investigación y los proyectos incompletos. En un intento de hacer frente a la pandemia, muchas universidades han estado considerando los siguientes métodos para reabrir el nuevo año académico. Optar por instrucciones solo en línea, que sea de manera personal con distanciamiento social. O crear un modelo híbrido con componentes de elementos tanto en persona como en línea. Se estima que las instituciones de educación superior de los Estados Unidos perderán unos $1.000 millones debido a la cancelación de programas de estudios en el extranjero y es probable que nuevas inscripciones de estudiantes sean afectadas. Además, se estima que perderán $3 millones si no se vuelven a matricular futuros estudiantes internacionales. En Austria, se estima que las principales universidades perderán un total de $5.000 millones australianos para el 2024, y según un informe reciente, 38 universidades perderán colectivamente $3.300 millones australianos solo por pérdidas de estudiantes internacionales. Y en el Reino Unido, donde la mayoría de las universidades se han trasladado a la red, 13 universidades pueden potencialmente enfrentarse a la bancarrota debido al COVID, con una disminución aproximada de matrícula en un 50% entre los estudiantes internacionales entrantes y un 10% entre los estudiantes locales. Se ha reportado una pérdida estimada de 11.000 millones de libras, incluyendo los ingresos del lugar no académico como el alojamiento y los servicios. Índice de vulnerabilidad a la pandemia. Sobre la base de los resultados calculados para el PVI, los 10 países más vulnerables son Brasil, India, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Chile, México, Irán, Perú y Pakistán, teniendo a Sudáfrica y Egipto como países más vulnerables de África. En cuanto a las clasificaciones del PVI, cuanto más baja sea la clasificación, mayor será la vulnerabilidad. Los países con un alto número de casos activos, como Rusia, Alemania e Italia, son más vulnerables que otros países de Europa. En cuanto a Asia y Oceanía, se encuentra la mayoría de los países que son muy vulnerables al COVID-19, como Arabia Saudita, India, Irán, Pakistán, Turquía, Qatar, Irak y Omán. Países como Brasil, Chile, Perú y Colombia son muy vulnerables en América del Sur, aunque la mayoría de ellos tienen un número moderado de los casos activos. Por el contrario, Honduras, Costa Rica y Bolivia son menos vulnerables que otros países de los continentes americanos. Los Estados Unidos tienen el mayor número de casos activos y ocupan el tercer lugar en el mundo y se consideran altamente vulnerables. Me ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de volver a examinar la preparación para casos de desastre y la respuesta de la salud pública a una crisis sanitaria como la del COVID-19. Aunque se ha avanzado mucho en la capacidad de las naciones y del mundo para responder a una emergencia de salud pública, la capacidad de atención médica de varias naciones poderosas se han puesto a prueba durante esta pandemia. Incluso los países desarrollados con una infraestructura de saneamiento y higiene sofisticados que han experimentado transiciones epidemiológicas se enfrentan a dificultades para controlar la pandemia. Los países menos desarrollados, sin embargo, se han visto abrumados, ya que muchas naciones no pueden responder y controlar adecuadamente la pandemia debido a la falta de infraestructura, recursos, gobiernos frágiles y comunidades empobrecidas. La pandemia ha expuesto y aseverado las disparidades entre los países de ingresos bajos y medios y las naciones desarrolladas de ingresos altos, y entre los pobres y los ricos. La pandemia también ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los sistemas de vigilancia en todo el mundo y la incapacidad de detectar y controlar la pandemia. La información que se presenta en este documento puede ayudar a los gobiernos y a los encargados de formular políticas a responder a la COVID-19 de manera más rápida y eficaz, instituyendo medidas de control que limitan la propagación y alivien las vulnerabilidades de las economías locales y mundiales.